Muy bien, ya regresamos a la mesa política, ya están aquí nuestros analistas y compañeros. Bienvenidos, José Luis López. Buenas tardes, Josefo, Carlos, buenas tardes, auditorio. Gabriel Escalante, Buenas tardes al auditorio. Juan Gabriel Ávila. Buenas tardes, Carlos. Muy bien, Juanito. Bienvenidos Buenas tardes a nueva a cuenta. Miércoles de mesa política, mesa de análisis. Gracias a todos los que nos escuchan. Ya nos dijeron que nos escuchen, que están muy pendientes de sus comentarios, de sus análisis, muy acertados. He encontrado mucha gente en la calle, les mandan saludos. Gracias, saludos a todos. Así que bueno, vamos de lleno entonces a la información y al análisis de estos temas que están ahorita, pero en boca de todos. La reforma electoral, Morena, ya dijo el PT que sí los va a apoyar, pero sin el Verde o sin otro partido y un número de votos, no pasa la reforma electoral. Entonces, a ver, ¿cómo lo ven? ¿Cómo viene? ¿Se va a realizar? ¿No se va a realizar? ¿Se va a mandar a la congeladora? ¿Quién quiere empezar? A ver, Juan Gabriel, a ti que te gusta mucho el tema electoral. Fíjate que Reyes Heroles en el 76, que es uno de los grandes auspiciadores, ideólogos y además que ve en la representación proporcional una oportunidad para ir desfogando los ímpetus de la política nacional. Él decía que en ese momento el PRI era un partido único, omnipotente, entonces decía que si no buscaban canales, ¿sí?, para que fuera la política teniendo causas de más democracia, lo que iban a pasar es que se iban a consumir a ellos mismos. Y así sucedió. Al final de cuentas, claro. Pero se impulsa con mucha fuerza el tema de la representación proporcional. Recordemos que antes se decía que un voto en contra del PRI era un voto a favor del sistema, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y los partidos políticos empezaron a tener, a través de la representación proporcional, mayores espacios de representación política. Esa es la razón de ser, darle a las minorías una voz. Porque hace rato platicábamos con el tocayo de un ejercicio que se vio que en los medios de comunicación y hoy lo hacía, y efectivamente, hoy hacía ese ejercicio, con la elección, en la elección del 24, si hoy se consumara o se hubiese consumado en ese entonces la reforma electoral y no existieran plurinominales, ¿qué pasaría? Morena con una representación de 24 millones de votos, con el 40.87% de la votación, y el peso legislativo actual del 47.2%, por eso que se habla de una sobrerepresentación, tendría el 53.67%. Y con sus aliados obtendrían el 85.33%. O sea, solamente el PAN tendría 32 diputados, 9 el PRI y uno PRD y uno Movimiento Ciudadano. ¿Sí? O sea, prácticamente solamente la oposición tuviera 42 votos, 42 diputados y 256 diputados tendría, ¿sí? Entonces, eso deja prácticamente sin posibilidades a las minorías de tener un acceso a la representación proporcional, porque en nuestro sistema, nos gusta o no, los que ganan no tienen el 100% de los votos. Claro. Tenemos una democracia donde hasta por un voto pues ya ganaste. Pero eso no quiere decir que todos los ciudadanos, o por ser electo por mayoría relativa, te da la potestad de hablar por todos, porque claro, no todos te eligen, ¿no? Sí. Entonces la representación proporcional lo que viene es a suplir de una u otra forma, ¿sí?, esa representación que no tienen quienes no votaron y que claro, quizás por un voto tienen. Entonces, eso es un tema importante. No debe de desaparecer la representación proporcional. Se habla mucho de que hay una sobrerepresentación en la Cámara como en los congresos. Yo creo que es importante entrar al análisis, pero yo creo que en esas proporciones lo que traeríamos consecuencia es lo que no quisiéramos todos, es la consolidación de un partido único, un partido de Estado. El otro tema que se trae es la disminución de los recursos a los partidos políticos. Yo creo que hay que amarrarle las manos a los partidos políticos en la transparencia en el origen de sus recursos, porque hoy estamos hablando de que hay recursos del narcotráfico metido en todas las campañas. En los procesos, ¿sí?, electorales. Y eso no es solamente esta elección, desde varios procesos atrás. Claro. Entonces, es importante amarrarle las manos y darle mayor transparencia al ejercicio de los recursos públicos de los partidos políticos. Qué buen ejercicio estás haciendo con este supuesto
de si estos números hubieran prevalecido en el 2024, porque entonces Morena hubiera podido modificar la Constitución a Claro, sus anchas. y gracias al sistema de partidos y al modelo de representación proporcional es que llegó al poder. Sí, y otro dato, todos los excesos no son buenos, y lo sabemos, Claro. y estos equilibrios son necesarios. Dicen que el poder absoluto corrompe Así es, absolutamente, sí. ¿no? Entonces, yo creo que Morena tiene que reconocer algo. Sí. Este sistema que hoy dice que no es muy democrático, democráticamente y en paz, le permitió llegar al Exacto, poder. ¿Sí? exactamente. O sea, les guste o no, hay que reconocerlo. Sí. Hay que irlo fortaleciendo, y lo que hemos visto en los últimos años es que ya no tenemos el proceso de ciudadanización de los órganos electorales, ¿sí? Que inclusive decíamos, es que no puede ser posible. En un momento de la historia decíamos, es que yo escuchaba a algunas gentes dentro del PRI decir, es que estos aquí juegan si nosotros lo elegimos, sí, pero ese perfil ciudadano permitía el arribo a los órganos electorales a través del servicio profesional de carrera electoral, ¿sí? Permitió durante muchos años la profesionalización y la ciudadanización. Tan es así que hoy, junto con la carrera de justicia en el Poder Judicial, son los dos organismos con una sólida formación de sus servidores públicos. Que también hay que decirlo, y creo que son las partes que se tienen que, de alguna manera, analizar y cambiar, porque eso se prestó también a manoseo de los partidos. La cuestión de los consejeros ciudadanos, vaya, quien llegaba a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, de los órganos electorales en los estados, o sea, los partidos los ponían, o sea, respondían a los intereses de los partidos. Creo que esa parte es la que sí necesita pero, cambiar. Claro, ¿no? Carlos, pero yo terminaría, pero también hay que reconocer que vimos muchos consejeros electorales con un alto nivel. Ah, eso sí, ¿cómo la no? licenciada Celina Castillo, ¿Cómo por no? ejemplo, Jorge Gasca, digo, y puedo Con una mencionar, carrera con y una carrera al trayectoria y interior. un perfil además, Claro, sí es cierto, sí, como también a sí, nivel nacional, sí, claro. grandes figuras. Digo, a nivel nacional hay muchísimas figuras que están vigentes Muy bien. y que siguen aportando a la democratización ¿Cómo del no? país, A ¿no? ver, Gabriel. Yo coincido en lo que comenta Juan Gabriel, indudablemente, pero yo quisiera ir un poquito más, no solo al contenido de la reforma electoral, y qué es lo que se está manejando y lo que ha manejado Juan Gabriel, y que no debemos lograr llegar nuevamente a la hegemonía total de un partido político que lo tuvo el PRI durante 70 años en el poder. Sin embargo, yo creo que aquí se había logrado, con las reformas al Instituto Nacional Electoral, hacer leyes con credibilidad ciudadana, leyes creíbles, leyes que inclusive permitieron la alternancia en este país. Sí. Y era la crítica mayor. No es posible que ya sabíamos quién iba a ganar con el único hecho de ser candidato del Partido Revolucionario Institucional. No había oposición, no había manera de perder, y adelante. Creo que se logró una competencia, si no la perfecta, porque La todas más las equitativa. leyes son perfectibles, Sí. pero sí había mucho claro. mayor equidad Claro. en la competencia, por un lado. Y por otro lado, a mí me preocupa mucho la temporalidad. La temporalidad en las leyes, y sobre todo este tipo de leyes, son muy importantes. ¿En qué momento las presentas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Yo creo que está ahorita totalmente a destiempo. ¿Por qué están presentando ahorita una reforma electoral? ¿Qué es lo que se necesita ahorita? Tenemos la amenaza de los Estados Unidos de intervención territorial que hemos comentado aquí y seguiremos comentando, la relación bilateral muy delicada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Tenemos un país que no crece económicamente, que tenemos 7, 8 años donde el crecimiento prácticamente está estancado, en ni siquiera al 1% hemos llegado al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional año con año, donde en este momento lo que se necesita es la unidad nacional para enfrentar estos frentes de batalla que tenemos y que como país necesitamos sacar adelante. Pues ahora resulta que presentas una reforma electoral donde en el propio Morena y sus propios aliados están divididos. Imagínate con la oposición. Claro. Entonces, eso no genera unidad en la nación. No podemos salir ahorita a convocar la unidad contra los fuertes que nos quieren pisar y hablar de la soberanía nacional. A
ver, porque lo que estamos haciendo es dividiendo al país en discusiones estériles. Esta discusión nos va a llevar meses, porque si ahorita en Morena no se han puesto de acuerdo, Pablo Gómez llega con un documento y la presidenta de la República le dice, no, mira, ¿sabes qué? Aguántate. Esto lo vamos a hacerle alguna reforma porque yo no estoy de acuerdo con esto. Su propio empleado, ¿sí? el que fue 7 veces diputado plurinominal y senador de lista. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Dentro del propio Morena no hay unidad. Hacia afuera mucho menos, aplastados sus propios partidos con los que van en alianza, el Partido Verde y el Partido... Los acabarían con esa reforma. Los acabarían. Y obviamente la oposición diciendo, espérense, si ustedes cuando ustedes eran allá, cuando estaban del otro lado y eran oposición, pedían a gritos que los plurinominales no los quitaran, y los presupuestos y las prerrogativas a los partidos minoritarios para que pudieran entrar en competencia, y ahora es como ya cambiaron el discurso de un momento. Entonces lo único que nos dice es que quieren nuevamente un país hegemónico de un solo partido. Y creo que eso no ayuda a la unidad, no ayuda a la credibilidad, y el ciudadano está muy escéptico de este tipo de reformas. No va a pasar en el momento que la están presentando. Vamos a ver, yo creo que necesitamos ver realmente cómo viene la reforma. Porque podemos ir comentando todos los rubros de la reforma, pero no sabemos a ciencia cierta hasta que no la recibe y la mande el Poder Ejecutivo al Legislativo y conozcamos cuál es la propuesta de la reforma. Yo creo que podremos analizarla a fondo. Mientras, pues es lo que escuchamos y lo que escuchamos, pero a mí lo que me preocupa también son los tiempos y el momento en el que se está presentando. ¿Crees que pase? Yo creo Así como se les está planteando a la oposición, que no le conviene. Yo creo que no. Yo creo que tal cual, quitando los plurinominales, bajando totalmente el presupuesto y las prerrogativas, porque además dices, ¿para qué más poder? Si ya tienen el control, pues, a ver, de entrada tienen el Tribunal Electoral, que es el máximo órgano de calificación en una elección. Ya lo tienen controlado porque ellos hicieron la reforma judicial, entró el tribunal y tienen sus magistrados, sus jueces a modo. ¿Para qué quieren? Dejen, si ya había credibilidad con la profesionalización que había allá en el Instituto Nacional Electoral, no solo a nivel central, sino en los soples también, en los estados, pues dejen que esto camine y fluya, precisamente con gentes preparadas y listas, capacitadas para hacer una elección democrática y creíble para el pueblo. Muy bien. Josefo. Pues yo lo que digo, ¿para qué cambiar lo que está bien? ¿Para qué querer modificar lo que está bien para ellos, más que nada, no? Porque con eso llegaron al poder. Pues para tener el poder absoluto. Bueno, es que allá es donde se corre el riesgo. Cuando tú quieres cambiar algo que está bien, corres el riesgo. Y así va, de que no salga bien, de que no te salga bien el querer modificar, ¿no? Porque, ¿quién les asegura? Dicen, hoy por hoy sí, porque con lo que la votación del 24 tuvieron el 50 y tantos %, pero ¿quién les asegura que en el 27 se va a repetir? Van a tener la misma votación? ¿Quién lo puede asegurar? Nadie. Para mí que lo único que van a hacer es modificar el tema de los plurinominales. Porque allá acuérdense que era la lista de los parientes, de los amigos, de los dirigentes de los partidos. Hoy por hoy yo creo que eso es lo que van a tratar de modificar y yo creo que la presidenta es a lo que va a abogar, cambiar el tema de cómo se van a elegir los plurinominales, quiénes van a poder tener acceso a esas pluris, ¿no? Ponerle candados. Y ponerle se ciertos habla candados. de primeras minorías en la Cámara de Diputados. Como está en la similar a lo como la de que senadores. sucede en la Entonces, yo creo que eso es lo que pudieran llegar a concertar, simple y sencillamente cómo se van a elegir los plurinominales. Pero si vemos bien las cosas, insisto, quieren cambiar algo que los tienen en el poder. Les puede salir contraproducente. Les puede salir contraproducente totalmente, vaya. Muy bien. Yo además quisiera comentar algo para rapidito. hechos, dirían en el Congreso. Para hechos.
El origen de la reforma era un origen, la reforma era un origen ciudadano y Ajá. además de perfeccionamiento. A mí me tocó estar muchas veces y terminando la elección hacía todo el mundo sus apuntes en qué estaba mal la ley Ajá. y veníamos la mesa de partidos convocada por los órganos electorales. Los estados no se metían a la reforma, o sea, los gobiernos no se metían, eran los partidos con los órganos electorales. O sea, ya le quitaron esa parte. Es una reforma de gobierno, de estado no, Ajá, de gobierno, de ¿no? gobierno, ¿Sí? así es. Luego, rapidito, la razón, una de las razones de ser los plurinominales era porque esas figuras, ¿sí?, que tenían mucho que aportar y que no ganaban elecciones, era una manera de meterlos al Congreso para perfeccionar el nivel de debate y además el nivel de aportación de los partidos ideológicamente, ¿no? ¿Sí? El tema de la reelección, que es un tema también que la reelección salió de una u otra manera, tuvo una consecuencia en nuestro sistema, ¿sí?, interesante. Figuras que fueron electas, sobre todo ayuntamientos, algunos ayuntamientos que son los que manejan mayores recursos, algunos por trabajo y otros a través de concesiones en el ejercicio del gobierno municipal, se fueron apoderando de territorios y se han convertido, ¿sí?, en cuotas que los partidos nacionales y los gobiernos tienen que cumplir, porque hay alcaldes que por estas dos vías tienen una presencia muy importante en sus municipios, ¿sí? El tema de la elección de plurinominales yo creo que es un tema fundamental porque lo que estamos viendo que se ha convertido en el refugio de gente que no quiere responder ante la ley. Pero, entonces también estamos viendo que hay con plurinominales una bola de políticos que tienen cuentas con la justicia, ¿no? ¿Sí? Entonces digo, es importante tocarlo, ¿no? Sí, claro. Pero parece que al anterior, a los gobiernos pasados del PRIAN, legitimar todo lo que pasaba por las cámaras era fundamental. Claro. Para este gobierno de Morena, no. Somos la mayoría y tenemos el respaldo del pueblo y por eso. Pero decía un amigo que los partidos, ¿no?, en el poder legislan pensando que toda la vida lo van a tener. Ajá. Y cuando están del otro lado juegan en contra. Recordemos la reforma de mediados de los 90 con el presidente Zedillo. Antes, ¿quién calificaba las elecciones? El Congreso. El Congreso de la Unión calificaba las elecciones. Y eso habría que eliminarlo, porque ahí es donde estaban los partidos. Y con la hegemonía que tenía el PRI, pues obviamente no pasaba nada. Eso se quitó y fue cuando la creación del Tribunal Electoral. Sí, cómo no. Entonces, se han dado pasos importantes. Ya tienen controlado el Tribunal Electoral. ¿Por qué siguen queriendo más y más poder? Que debe ser independiente, pero no autónomo. Muy bien. Cambiamos de tema. Seguridad y soberanía. Ya se acabaron los abrazos. Ahora dice Donald Trump, vamos a ir por tierra sobre los cárteles. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a hacer nuestro país? Todavía ayer entregaron a un grupo de delincuentes de alto nivel. A ver, Gabriel. A ver, llama la atención, y lo platicábamos el otro día de la llamada telefónica, ¿no?, entre Trump y la presidenta Sheinbaum. Y decíamos, pues nomás nos enteramos de lo que nos dijo la presidenta Sheinbaum, porque de Trump y el gobierno de Estados Unidos prácticamente no hubo palabras. Sin embargo, pues vemos que hay acciones que seguramente lo tuvieron que platicar en algún momento. Necesito avanzar, necesito esos temas de capacitación y de que llegue un Hércules al aeropuerto de Toluca y se genere todo este tema y llevarme a unos gentes oficiales mexicanos a capacitar y a instruir a Mississippi, ahí un campamento militar, una base militar estadounidense. Todos estos temas pues tienen que ver con que se platican mucho más cosas que no nos enteramos, porque no hay transparencia realmente. Inclusive lo del avión lo quisieron un manejar. Taxi aéreo, ¿no? Sí, lo quisieron manejar. Y no nos dijeron. Yo diría porque va en contra de este discurso de lamentada soberanía, ¿no? Ajá, adelante. Pero salieron las fotos y ya no tuvieron ya no tuvieron para dónde moverse. Ajá. Entonces, aquí lo importante es, necesitamos que nos hablen con la verdad y que nos digan hasta dónde, qué es lo que sigue, porque también
el haber platicado, mandado estos últimos 30 y tantos reos sin proceso de extradición y sin nada, otra vez entregados al sistema penitenciario norteamericano saliendo de aquí, pues seguramente que lo tuvieron que haber platicado en algún momento. Sin embargo, cuando nos enteramos es porque ya los están mandando, ya están allá, ya vinieron a buscarlos o ya se los llevaron y ya se fueron para allá. Entonces, ese es el problema. Yo creo que los ciudadanos, los mexicanos, estamos muy poco enterados, no hay transparencia, no hay claridad en realmente este tipo de relaciones. Entonces, cuando dicen, no pasa nada, no va a haber intervención, pues, ¿sabes qué? En cualquier momento los norteamericanos van a venir y se van a meter porque... Pero es que cada vez es más evidente la presencia de Estados Unidos en México con sus fuerzas militares. Se habla de drones volando, y se habla de aviones en el sureste de México. La presencia ya de equipamiento militar en la frontera, ¿no? José Luis. Oye, pues yo lo que digo, esto del avión, digo que estuvo más que raro, ¿no? ¿Quién dice que sí se fue gente allá a capacitar? Porque nadie envió, nadie envió. Gabriel, no hay información. No hay, hasta y que un no avión Hércules que sale. lleva no sé cuántas gentes, pudiera ser 100, 120 gentes. Pero ¿quién quite que en el mismo avión te regresen, pero al comando, al comando de Estados Unidos? ¿Y a quiénes se llevaron? Por eso te digo, y que te regresen un comando de Estados Unidos de 100, 120 efectivos para empezar a incursionar vía terrestre ya en todo lo que es el tema del narcotráfico. Okay. ¿Por qué ocultar, como dice Gabriel, toda esta información, ¿no? Que a la larga se va a dar a conocer? Acuérdense que la mentira siempre tiene patas cortas, ¿no? Entonces, yo creo en sí que no es una buena estrategia, porque sabemos que Trump, a él no escucha ni entiende de razones. Ajá. Cuando dice voy, tal día me voy a meter, y se va a meter, así la soberanía de aquí de México digan que no, que es por lo que hay que luchar, entra, hace lo que tenga que hacer, se va y ya no va a haber nadie que lo pare. Sino que le pregunten a Nicolás Maduro y a todos sus guaruras que quedaron ahí. No vayamos a empezar, ¿no? a decir los cárteles, vengan por nosotros, aquí estamos, porque entonces sí vas a ver tú. Nos van a caer más rápido. Juan Gabriel. Un año de la administración de Trump, hoy precisamente se cumple. Ajá. ¿Sí? Un año, hoy se cumple un año. Yo creo que se está agotando los tributos, ¿sí? Y se agota el discurso. ¿Sí? Estamos en una cuenta regresiva frente a un objetivo primordial que está muy claro de Donald Trump, que es apoderarse del país, ¿sí? Porque lo está haciendo en todo el hemisferio. O sea, está muy claro que se dividieron ya este mundo entre las principales potencias económicas y militares, ¿sí? Y creo que que el objetivo de Trump está muy claro y ha sido muy, muy claro. No ha escondido hacia dónde va. Él hoy lo que le hace falta es desmantelar las redes económicas y políticas que han favorecido las operaciones de la delincuencia organizada en el país. Y es ahí donde hemos visto que este gobierno ha tenido problemas, porque no quiere ofrecer ahora, ¿sí?, a los políticos y a los grandes empresarios. Bueno, lo vimos con el de la Miss Universo, una leve muestra de cómo un personaje que vemos que ¿qué tendría que ver con la política, no? Cuando vemos todo en lo que está implicado, claro. ¿no? Ese es un claro ejemplo de hasta dónde llega este monstruo. Sí. ¿Sí? Esta telaraña es impenetrable e indescifrable, y no podríamos comprender quizás hasta dónde están metidos políticos y empresarios importantes que manejan el sistema financiero, como ya lo vimos con el señor de el banco que era Alfonso Romo, ¿no? ¿Cómo no? O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que un señor que decían que era lo más pulcro de la economía de los empresarios de este país, pues ahora resulta que está implicado, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es importante tener muy claro esto. Yo creo que hay que tomar con seriedad las expresiones que tiene Donald Trump hacia la presidenta y hacia México. Eso de que no se va a atrever
Ya se está atreviendo Claro. y lo va a hacer. Eso yo creo que no nos quede. Es la cuestión de mejor- tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. La estrategia de la cabeza fría de la presidenta se le está agotando. Yo creo que lo estamos viendo poco a poco. Hay un doble discurso. Una cosa es lo que nos dicen todos los días y otra cosa es lo que sucede en los hechos. Ujú. Hoy en día yo creo Muy bien. que este gobierno en la historia ha sido el que más concesiones ha tenido hacia Estados Unidos, ¿sí? En la historia de este país, ¿sí? Si vemos todo lo que en cifra récord ha ofrecido este gobierno al presidente, pues la segunda entrega ya no tiene cabezas de primer nivel, ahora pues ya está en el segundo nivel, ¿sí? Entonces, y está muy claro de que el presidente Trump quiere una intervención militar y hay que ver también, y hay que ponerlo sobre la mesa, una intervención electoral. Y hoy se está hablando, en materia de seguridad, y con esto termino esta parte, te está hablando de que lo mejor que puede hacer este gobierno es proponerle al gobierno de Estados Unidos un diseño de política de seguridad común, un pacto de seguridad de América del Norte, porque este gobierno tiene que tener muy claro de que los mexicanos están a favor de la intervención y muchos mexicanos están convencidos que si no hubiese sido por la intervención de Donald Trump, quién sabe dónde estaría este país con la política de abrazos y no balazos. Así es, no es producto de la casualidad. Yo creo que es Ajá. importante en estos momentos, se habla ya del relevo en la Secretaría de Gobernación, lo cual es muy importante. Y se habla que Rosicela se va de candidata al estado de San Luis Potosí, A la se va gobernatura. para allá, Ajá. y veremos quién realmente va a llegar de las figuras políticas. Obviamente, la figura más importante, y yo creo que aplaudiría Estados Unidos, es que llegara Ok. Omar García Harfuch, porque Muy se bien. habla de Alfonso Durazo y de algunos otros personajes. Pero creo que es importante. Y aquí es la otra cuestión a acotar, es toda la información que ya tiene Donald Trump, de los que ya están cantando desde hace muchos meses. Ya no lo vamos a engañar diciéndole aquí están las cosas así, presidente Trump, mira, tenemos controlado esto y estamos combatiendo esto y estos no son narcopolíticos y estos no están ligados con el crimen y estos no tienen problemas. Él ya tiene una radiografía desde hace meses, viene estudiando las redes narcopolíticas que se tienen en este país y tiene claridad absoluta. Y él entonces está armando una estrategia para ver cómo combate este narcoterrorismo que le habla en el país, ¿no? Muy bien, bueno, cambiamos de tema, el último. Movimiento Ciudadano se empieza a dividir. Ya vieron, regresa Dante Delgado, aparece, vuelve a tomar influencia dentro de este partido, pero aquí en Campeche lo más importante es que Acción Nacional ya le abrió la puerta a Francisco Farías, el diputado federal de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ven? ¿Esta división va a generar mayor crisis dentro de MC o no va a pasar nada? No, yo no creo que pase gran cosa. Ya Francisco Farías lo veía yo bastante alejado desde hace rato del Movimiento Ciudadano. Sin embargo, aunque sigue siendo, o cuando menos está cerca, ahí estaba cerca de Ivonne Ortega en la Cámara, Ajá. pero localmente y a los dueños de la franquicia Movimiento Ciudadano en el Estado, pues simplemente desde hace rato lo habían hecho a un lado. Sí. Yo no veo al Partido Acción Nacional con la fuerza electoral que en algún momento hubiese podido tener. Está totalmente acabado y ahora cooptado por el propio gobierno del Estado. Entonces no es un tema fácil y hasta dónde puede ser utilizado Francisco Farías por el propio gobierno y por Morena, porque yo creo que para quitarle votos dividir también. votos, quitarle votos a Movimiento Ciudadano, ¿no? Que yo creo que esa es la estrategia y por eso se habla de que se pudiera mover por ahí. ¿Cómo lo ves, José Luis? Pues mira, yo creo que levantaron a Dante para tratar de calmar toda la efervescencia que hay ahorita en torno a MC, ¿no? Creo que sí, internamente tienen serios problemas. Y de alguna manera, pues Dante es el tatich del partido y lo que va a buscar es poner cierto orden. Ahora, ¿será que tenga ahorita la idea Dante Delgado con tanto problema interno que tiene Mossi para que lo pueda hacer realmente? ¿Y será que los grupos en los que están ahorita peleando esto le hagan caso? Porque ya de verdad yo creo que Dante ya no tiene la fuerza ahorita como para que digas sí va a poner orden, sí va a dejar todo en orden.
al partido. Yo creo que ya está rebasado totalmente de lo que es MC. Sí representa mucho, pero no creo que tenga ahorita la fuerza para poder reorganizar y dejar a todos calmados. Yo creo que esto, cada día que se vayan acercando las elecciones, va a ir agarrando más presión, no le va a dar definitivamente a Dante para que sea la válvula y pueda quitarle presión a esa olla. Por mi parte, en MC, su problema es ese, es interno, hoy por hoy. Y aquí en Campeche, parece ser, dicen que sí va a tener oportunidad Eliseo de contender, ¿no? Y entonces también aquí viene a modificar internamente todo lo que se va a dar dentro de Mosi. No sé si vaya a ser por Mosi definitivamente que se vaya a lanzar Eliseo o si vaya a ser por algún otro partido. Pero vuelvo a lo que dije la semana pasada. Esa alianza que se tuvo en días anteriores, en diciembre, donde reapareció Eliseo, y donde dice que Alejandro Moreno, que es una gran persona y todo como se expresa de él, en esa alianza yo creo que ahí es donde van a querer sí que vaya a contender Eliseo, pero que también veo a Cristian, como lo dije la semana pasada, que vaya a ser el candidato a la alcaldía, por esa coalición. Muy bien, porque ya anda caminando. Para acabar, Juan Gabriel. Pues yo creo que está interesante. La dirigencia nacional de MC no les gustó, no tenían prevista la reaparición de Dante Delgado. Ajá. Yo creo que les viene a descomponer los acuerdos, porque ya se habían dividido todo el país. Monterrey, que haga lo que quiera, Samuel, Campeche Eliseo, y así se habían dividido todo. Entonces, el regreso de Dante no ha gustado mucho, porque empieza a haber un reacomodo natural, ¿no? Y Dante no es un personaje fácil. Lo vimos en el PRI y lo hemos visto en otros partidos. Claro. Y digo, no es un personaje que tiene claro, sabe de política y ha cuidado mucho. El hecho de no ir en alianza tiene una estrategia, no es una terquedad de Dante, ¿no? Y le ha salido muy bien. Los morenistas lo conocen muy bien. Claro, sí, por supuesto. Los morenistas con Convergencia entonces, muchos años. Ahorita hemos visto que ha arreciado el golpeteo hacia Farías. Veías unas notas en Facebook, decía, ha ido disminuyendo, como alcalde sacó 9.500 votos y como diputado federal en Candelaria, no ganó, 7.500. ¿sí? Y han estado golpeándolo. El PAN le abre la puerta. Yo creo que está interesante la apuesta de Acción Nacional, y eso es lo que le teme Eliseo, porque Acción Nacional trae una gran ascendencia sobre personajes de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Y a quienes ha venido pateando Eliseo, ya lo hemos visto, lo hemos comentado, ha sido a personajes que estuvieron muy ligados a Acción Nacional. Y que en su tiempo estuvieron con él en Acción Nacional. Y los ha hecho a un lado. Es correcto. Y ya con casi repartió candidaturas, los terminó de marginar, ¿no? Efectivamente. Entonces, aguas, porque Farías representa en el sur, yo creo, muy modestamente, con las alianzas que le he visto, representa por lo menos entre 25 y 30,000 votos en la zona sur. Y eso representa un gran boquete. Y eso capitalizado en un partido como Acción Nacional, que tiene bien o mal entre 20 y 25,000 votos, con las alianzas que se puedan hacer, pudiera estar Acción Nacional tejiendo la viabilidad política no en el 27, ¿sí? Yo creo que si Acción Nacional llega a esta elección con 60, 70,000 votos, que puede lograr con este tipo de alianzas que por lo que yo estoy viendo, está tejiendo, puede llegar con una representación de 5 a 6 diputados. Entonces, está interesante la apuesta, pero está más interesante cómo las divisiones al interior de Movimiento Ciudadano cada día se están acentuando por un personaje que de manera dictatorial lo que critica hacia afuera está haciendo al interior de su partido, y eso está generando muchas divisiones, porque él ya definió, en diciembre definió las posiciones políticas más importantes, y lo comentábamos, dejó las aspiraciones de Tania González en el municipio de Campeche, ya las dejó a un lado, dijo es Paul, ¿no?
¿sí? Porque además es su proyecto y es un joven que ha estado picándole entre su partido, ¿no? Pero yo creo que lo que dicen es que nadie se esperaba que definiera de esa manera, con nadie habló y le salió de su ronco pecho y salió a definir. Y eso no gustó al interior del Movimiento No solamente Ciudadano. al interior local, sino nacional también. Sí, claro, Y que hay otro dato Sí. a tomar en consideración. Recordemos que en esto, cuando la reaparición de Dante y demás, cuando después de la presencia de Liceo acá y el discurso que da en favor de La alianza la con alianza el Liceo, con Alejandro Moreno y esto, Ajá. a los pocos días o últimamente hemos visto que Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Maynés se dan un pleito maravilloso. Claro. Y los dos son figuras estelares, presidentes de sus partidos, y Álvarez Claro. Maynés es candidato de la República por Movimiento Ciudadano. Y eso, entonces dices tú, a ver, son dos cosas lo que sucede en nuestro terruño Ajá. y Y las otra cosas que están sucediendo nacional, a nivel claro. nacional. Sí, sí, sí. Totalmente. Y algo Exactamente. importante, Muy bien. yo Para terminar, Juan. que él ha estado propagando de manera sistemática, porque es un tipo hábil, ¿eh? Sí, cómo Hay no. que reconocer que Liceo es hábil. Ha estado deslizando de que trae acuerdo con el gobierno. Y que por eso es de que aprobaron el endeudamiento. Ajá. Porque él ya acordó con el gobierno. O sea, utilizó una coyuntura política del Estado. O sea, esa aprobación, lo que le vino como consecuencia, el que esté deslizando al interior de sus cercanos, es que ya trae acuerdo con el gobierno y que él va a ser el candidato del gobierno. Sí, que ya O trae sea, acuerdo con así el es, gobierno, sí, así que es. ya trae acuerdo con Alito, aunque adentro todos estén Claro, inconformes. sí. Sí se está dando abrazos y abrazos con todo, Todo el el mundo. mundo. Pero Pero bueno, al gracias, ratito Juan. empezarán los balazos. Exactamente, no lo dudes. Gracias, Juan Gabriel. José Luis López. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, buenas Gracias, tardes. hasta luego. Gabriel.